le encantaba ver Los Simpson. Yo no me gustaban Los Simpson, pero me senté un día con él a ver, ¿no? Entonces, no sé si serían ya tal vez los últimos momentos de mi hijo, no lo sé. Pero esas cosas sí se me quedaron, ¿no? Claro. La historia de su hija fue que la habían matado en el Alto. Pero me dice, yo enloquecí tanto, me dice tanto que cuando la encontraron a mi hija, me dice, yo pude enterrarla aquí. Llegué a mi casa, me dice, y me deshice de todo. No me he quedado, me dice, ni con un gugú de mi hija. Yo facilito me voy ese día, ¿no? Yo creo que cuando perdí a Fares me pasó algo que es no encontrarte, ¿no? Es como pararte en un camino y no saber si vas a ir adelante, atrás, a un costado o al otro. O sea, no sabes, estás perdido. Nuestra invitada de hoy ha sufrido el dolor más grande que puede atravesar cualquier mamá. Sin embargo, a partir de ese hecho terrible, ha sacado una fuerza interior que la ha llevado a construir un proyecto de vida que da la mano justamente a otras personas que pasan por aquello que ella tanto sufrió. Con nosotros, Tatiana Vallejos. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen: mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. 3, 2, 1, estamos al aire. Tatiana Vallejos Orellanos, abre el espacio para que des fe de aquello que has venido a contarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida, mi querido Marcelo. Y bueno, hoy doy fe porque soy una mamá Shehol que ha perdido un hijo y que a través de ese dolor lo he podido trascender en un proyecto nuevo denominado la Clínica del Alma Fares. O sea, has encontrado en la muerte de tu hijo, que es un dolor seguramente indescriptible, esa gasolina para generar un proyecto que ayude a otras personas. Así Esa es, la idea. Así es. No lo pensaba hacer, pero a través del dolor que he podido pasar, de la pérdida de mi hijo a los 18 años, además en un mes súper especial, lo perdí el 5 de diciembre del 2014, casi a días de la Navidad. He podido lograr trascenderlo a través de, primero, mucho dolor, mucho sufrimiento que lo he llevado hasta ahora, porque creo que es algo que nunca va a pasar. Aprendes a vivir con él y he podido ayudar a muchas personas, sobre todo el tema de duelo, que no es fácil. Siempre lo digo, en los colegios deberíamos manejar este tema del duelo porque no sabemos manejarlo ni niños, ni jóvenes, ni mayores. Y creo que eso ha sido la inspiración para un poco tenerlo presente y que a través de este dolor tan grande pues se crea algo bello. Antes de empezar con la historia de Fares, me dices Shehol. Bueno, varias personas han venido al podcast y han contado que han perdido a sus hijos, ¿no? Gonzalo Rivera, ¿no? Tenemos a uno de nuestros mentores de Doy Fe, ¿no? Reinaldo Lima, que también ha perdido un hijo. Después tenemos a otras personas que han venido y nos han contado el dolor insufrible, terrible de haber perdido un hijo. Y en casi todos los casos decían, bueno, hay efectivamente cuando uno pierde a una esposa queda viudo, ¿no? Pero no hay una denominación para la persona que, o sea, no tiene nombre perder un hijo, ¿no? ¿Tú lo has encontrado? Lo he encontrado en un libro, justamente en ese proceso que yo hacía el día que me pasó esto y después yo seguía trabajando porque yo soy como una comunicadora de profesión. Creo que no trabajaba de verdad, entonces yo iba y solamente buscaba mamás que habían perdido sus hijos. Y poco a poco empecé a leer varias cosas y en eso encontré esta palabra que es Shehol,
viudo de hija o viudo de hijo, ¿no? Entonces, yo dije, yo soy una mamá Shehol. Pero dentro de todo ese dolor, bueno, yo no sentía, o sea, no entendía el proceso. Yo había perdido a mi papá un año antes, pero él no vivía acá, él vivía en Estados Unidos. Entonces, como que te das a la idea un poco de perderlo, no es que no duele, igual duele, estuve de luto, pero no sé si eso anticipaba un poco la pérdida grande que yo iba a tener, ¿no? El 2014 para mí fue un año muy duro, de muchos cambios, de mucho dolor. Mi papá cumplió un año de haber fallecido, llegaba mi mamá después de 30 años de Estados Unidos. Yo tuve un golpe en el ojo después de un desfile el 15 de julio. Y ahí empezó un problema serio en mis ojos, la muerte, la trascendencia de mi hijo a otro nivel. Pues fue un año muy catastrófico para mí, no sabía que tenía tanto aprendizaje. Cuéntame un poco de Fares, ¿cómo era él? ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? Cuéntame cómo era él. Fares era muy inteligente, o sea, es un chico que siempre ha sido admirado por sus amigos. Siempre lo vi muy peculiar a mi hijo, aunque peleaba mucho con él de verdad, ¿no? Siempre estaba con sus cosas y yo también. Yo era una mamá, creo, muy cuadrada también en muchas cosas. Era muy inteligente, era muy autodidacta. Él aprendió el órgano solo, la guitarra solo. En el colegio él se destacó porque participó en esta obra de Jesucristo Superstar, haciendo 3 papeles. Tenía una voz maravillosa, cantaba divino. Tenía, como todo joven, sus cosas con sus amigos. El año pasado, a los 10 años de la muerte de él, tuvimos la oportunidad de hacer un homenaje. Yo hice con la clínica, un poco contar con mis hijas cómo era él, hacer yo el puente entre lo que se hizo como clínica. Y lo invitamos a su amigo, su mejor amigo de colegio que llegó de Santa Cruz. Y él nos contaba cómo era, cómo lo animaba a vivir, cómo un tiempo vivió con nosotros. Y a través de sus amigos, es algo que yo siempre digo, lo vuelvo a ver a mi hijo, lo vuelvo a sentir, ¿no? O sea, él cantaba, tocaba, y sabes, él quería estudiar mecatrónica. Justo estaba apareciendo esa carrera. Mecatrónica, o sea, innovador, porque hace 10 años eso como que no había, ¿no? Y solamente había en la católica. Así es que yo estaba reuniendo ese dinerito porque él me dijo, mamá, solo págame el primer semestre y yo voy a buscar la beca, ¿no? Entonces yo estaba reuniendo ese dinerito. ¿Él estaba en colegio todavía? Ya había salido del colegio, estaba justamente en la Unifrance, estaba haciendo, para no perder el tiempo y yo pueda reunir el dinero para que pueda entrar a la católica, ¿no? ¿Qué estaba haciendo en la Unifrance? Estaba estudiando ingeniería comercial y inglés, para no perder el tiempo, ¿no? Entonces ya ese siguiente año ya yo lo iba a inscribir a la católica. En ese tiempo, 18 años que he estado contigo, algún momento o algunos momentos que han quedado y que son de esos momentos imborrables, tal vez un abrazo, tal vez una palabra, tal vez una charla. Sí. Justo antes de que él se vaya, una noche, ¿sabes? Me llamó mucho la atención porque Fares no llegaban, debió ser las 11, 12 de la noche. Y él siempre era muy casero, mi hijo, siempre estaba en casa. Pero no llegaba, llegó muy sentimental, llegó llorando a la casa. Entonces yo me asusté, yo pensé que había pasado algo. Y le dije, ¿qué ha pasado? Contame, ¿no? Y él me abrazaba y solo lloraba. Entonces yo le dije, a ver, cuéntame qué pasó. Pero poco a poco se fue calmando. Mi mamá se levantó, le dio un vaso de agua, pero él lloraba mucho. Y en un espacio de esos me dijo, es que mi amigo sufrió mucho. Algo así me dijo. Yo no supe con qué amigo estuvo. Y bueno, se fue a descansar, ya estaba más tranquilo, le digo, mañana hablamos. Se fue a su dormitorio y al otro día le digo, hijo, ¿por qué no lo invitas a tu amigo a almorzar? No sé, tal vez necesite algo. No, mami, tranquila, o sea, no pasa nada. O sea, me choqueó un poco esa actitud de él. No me lo quiso nombrar, no sé quién sería, y me quedé con esa incógnita. No sé quién sería de sus amigos. Le encantaba ver las películas de terror.
¿no? Me sentó a su lado para que veamos esta que la han nuevamente replanteado, que es la que mi mamá vio cuando era yo chiquita, El Exorcista. El Exorcista. ¿No? Entonces ahí a mi lado él, ¿no? Después le encantaba ver Los Simpson. Yo no me gustaban Los Simpson, pero me senté un día con él a ver, ¿no? Entonces, no sé si serían ya tal vez los últimos momentos de mi hijo, no lo sé. Pero esas cosas sí se me quedaron, ¿no? Claro, claro. ¿Y ahora puedes ver Los Simpson? ¿O es como que prefieres evitar? Mira, mis hijas ya no ven Los Simpsons. O sea, tal vez vean solas, no lo sé, pero no, nunca me he puesto, la verdad, a ver Los Simpsons. Creo que algunas cositas Pero bueno, te salen, ¿no? Pero no. un poco de lo que me cuentas, él era muy sensible de lo que pasaba. Además, muy discreto, porque no ha contado nada de lo que le ha pasado a su amigo, simplemente ha dicho Era un amigo. un amigo. Un Y que de cuando amigo. era niño, una actitud, Ay, una travesura. un travieso. Me acuerdo que cuando era chiquito hacía la trancadera de sus autos, que era eso. Ponía un montón de autos, te cuento, y los iba uno por uno haciendo avanzar. O sea, podía pasarse todo el día. Ah, Mis muy hijos, paciente, además. sí, muy paciente. Mis hijos han sido criados los tres en guardería porque yo siempre he trabajado, ¿no? Entonces he tenido la ayuda de mi papá, que siempre ha sido muy querendón de Fares, siempre lo ha querido mucho. Me acuerdo sus cumpleaños, siempre sus cumpleaños se los he querido festejar, en las Navidades. Yo trataba de llenarlos de muchas cosas también. Y me acuerdo que cuando salíamos a la calle, por ejemplo, entonces yo siempre me enganchaba a mi hijo, ¿no? Y me decía, mamá, este brazo es sagrado, me decía, ¿no? O sea, como que nadie más lo podía usar. Esas cosas sí, de niño ha sido muy travieso, muy hiperactivo. Entonces era un chiquito que estaba siempre en los asientos de los demás, o sea, terminaba su tarea y empezaba a molestar a todos. Y eso me llamaba su profesor y me decía, es que no sé qué hacer, ¿no, compadres? Porque es muy inteligente, pero mucho molesta, ¿no? Entonces, fue creciendo así, yo estaba ya separada de su papá. En grande ya tenía más relación con ¿Cómo él. ha sido para él la separación? ¿Lo has sentido mucho? Yo creo que sí. Mira, ahora que ya estudio todo esto que estudio, claro que sí, te No lo marca manifestaba, el pero abandono, te marca muchas cosas de niño, ¿no? Él tenía 1 año cuando yo me separé de su papá y mi hija tenía 4. Entonces, siempre han estado conmigo. Y claro, digamos que no tenía, además, ¿no? Sí, o sea, no estaba en sus, digamos, criterios suficientes como para discernir una cosa así. Sí. O sea, desde que tenía uso de razón, si vale el término, su papá siempre ha sido un agente externo, si vale el término, ¿no? Exacto. ¿Tenía relación con su papá? Sí, con el tiempo logró la abuela de ellos tener esa relación, ¿no? O sea, me decía que vayan los chicos de vacaciones, porque su abuela vive en los Yungas, entonces yo le decía, claro que sí, que vayan, que disfruten y que estén con su papá, porque ella tenía mucho miedo que su papá se olvide de ellos, ¿no? Entonces yo le decía, sí, claro que sí. En eso creo que sí fui muy amplia para que ellos, o sea, estén con él, ¿no? O sea, estuvo con su papá, compartió tiempo con su papá. Estuvo. Hubieron momentos donde no, pero después hubieron momentos en que sí, y otra vez en que no, y otra vez en que sí, ¿no? Fue un padre ausente. Un padre ausente, claro. Ahí es muy duro para él también, ¿no? También, sí. Creo que no lo charlamos ese tema. Y yo creo que también su papá ha sido un gran maestro, ¿no? Porque a veces cuando no tienes a las personas, pues ellos te van dando muchas lecciones de vida también. ¿Qué pasó con Fares? Bueno, es un día que creo que se quedó ahí, encobijado en mi corazón y mi alma. Él tomó la decisión de irse. ¿Se suicidó? Sí. Fui yo quien lo encontró. Fue muy duro para mí. Yo quería que reaccione y ya no se podía hacer nada. Entonces me salí, fui a llamarlo a su papá, la llamé a mi mamá y estaba con Belencita, ¿no? Después llegó Séfora también. Fue un día donde algo? para mí ¿Tomó él se ahorcó, ¿no? Él se ahorcó y fue muy duro verlo así, ¿no? Frío. Sin vida. Es algo que
que creo que no voy a poder olvidar. Es una imagen que se me ha quedado anclada en mi mente. Y cuando aparecen las fechas importantes como la fecha de su muerte o el día de su cumpleaños, realmente para mí es muy difícil, ¿no? El Día de la Madre, por ejemplo, este año que he podido pasar con mi mamá. De verdad que antes de salir de mi casa yo le prendí una vela, porque su ausencia siempre va a estar ahí. Han pasado 10 años, pero se sigue sintiendo lo mismo. Pero él lo manifestó, bueno, más que esto, Nada. de repente no era el amigo, de repente era él que estaba Tal vez sufriendo, era ¿no? él. No había ninguna carta póstuma, no había nada. Yo busqué en su dormitorio, no había absolutamente nada. Después llegó su papá, vino la policía, porque dice que sí, se tiene que llamar a la policía. Buscaron también ellos, no había nada. Yo ya estaba en shock, o sea, yo no podía reaccionar. Se lo llevaron a la morgue. El rato que estaban saliendo, porque él estaba con pijama, me dijeron que saque ropa. Y yo a mis hijos generalmente les compraba su ropa desde noviembre para no comprarles en Navidad, ¿no? Entonces tuve que sacar las cosas que le había comprado a él. Y me fui a la morgue, no sé qué tiempo pasó, y me volvieron a llevar a mi casa, se quedó él. Y pasaron las horas en mi casa, se empezó a llenar de gente. Llegaban mis amigas. Y yo entendía qué pasaba. Uno de esos momentos, mi hija mayor se me acercó y me dice, se la van a llevar a la Belencita, una de mis amigas. Mejor, mamá, me dijo que se la lleve. Se fue mi hija menor y Sephora me dice, mamá, ¿no quieres correr? Yo, correr. Sí, me dice, a mí me hizo bien, ¿no quieres ir a correr? Y le dije, no. O sea, era como que me hablaba algo incoherente, ¿no? En ese momento. Y le dije, no. ¿Correr? No, le dije. Y ahí, entre sueños, yo me acuerdo que ese dinero que yo guardaba para mi hijo, bueno, lo tuve que dar para él. Para el sepelio, Para el sepelio, saqué, porque yo guardo mi plata en libros. Me gusta mucho leer. Entonces saqué y le di a mi hija. No tengo idea de cuánto, no me acuerdo. Y la gente seguía llenándose en mi casa. Y llegó un momento en que su papá nos llamó y nos dijo que podíamos bajar al velorio. Y salimos todos así, no me acuerdo ni quiénes estarían, pero sé que había mucha gente. Además era un suceso que, digamos, todo mi entorno jamás lo había vivido, ¿no? Sé que muchas amigas quedaron afectadas, pero yo no entendía nada. O sea, no sabía qué había pasado, cómo ha sido, no me dijo, o sea, yo me hacía muchas preguntas y claro, en el fondo también yo me culpaba, ¿no? Hasta que llegamos al velorio y mi hijo estaba en un ataúd blanco. Yo me acerqué, que eso me contaron después, y me había roto el vidrio que había ahí en el ataúd, ¿no? Entonces me corté, lo sacaron. ¿Tú no te otra vez. acuerdas? No me acuerdo eso que yo hice. No me acuerdo que yo entré y yo le decía, dice que salga de ahí, ¿no? Pero eso me contaron después. O sea, no me acuerdo haberlo hecho ese día. Y bueno, por eso no sé la hora, pero empezó a llenarse el velatorio de flores y flores, pero no entraba la gente. Entonces habían dicho que esperen, que la mamá de Fares está un poco delicada, o sea, ahorita no puede recibir. Y después se quedó, ya estuve mejor, creo que me dieron agua, no sé. Y se puso mi mamá a mi lado, mi hija aquí, la mayor, y su chico que estaba en ese entonces, para que no entre mucha gente a darme los pésames, ¿no? Entonces como que ellos retenían un poco que la gente entre.
Un rato de eso salí al baño, vi que estaba lleno, que estaban sus amigos de mi hijo. Y después me fui. Antes los velatorios se cerraban a las 12, al menos esa vez, ¿no? Entonces nos pidieron que nos vayamos. Y nos fuimos. Me fui a dormir a la casa de mi mamá. No dormí nada. Yo lloraba, sentía que lloraba y lloraba. Y volvimos al otro día. La Belencita estaba pequeña y me decía, mamá, quiero ir a sacar un dibujo que le he hecho a mi hermano. Entonces subimos a la casa porque de la Buch nosotros vivimos muy cerca, como a 5 minutos. Entonces fuimos con su papá y mi hija buscaba el dibujo, buscaba por todo lado y nunca lo encontró. Y ella quería que ese dibujo se lo lleve su hermano, pero nunca lo encontramos. Volvimos y ya fue el entierro, o sea, fue rápido. Lo llevamos al cementerio Jardín. Y ahí no me acuerdo qué hablé, no me acuerdo qué dije. Y lo fueron bajando a mi hijo, ¿no? ¿Qué recuerdas? El dolor. Ese dolor, ¿qué ingredientes tenía? Sí, o sea, es muy duro, sé que es muy duro hablar de esto y realmente solamente de hacer un poco de empatía se me hace un nudo en la garganta. Pero ¿qué sentías? O sea, me imagino que el dolor, obviamente el luto, pero también había culpa, Había culpa, había enojo, enojo. había... Son sentimientos, o sea, era un cúmulo de emociones que yo quería destrozar todo. Quería que él salga del ataúd, que me explique qué había pasado. Y no entendía. Entonces yo me sentía morir, yo quería morirme con él. Yo sentía que quería irme con él. Ha sido muy duro, muy doloroso. Y creo que ese dolor lo he transformado yo en mucho sufrimiento después. Porque cuando ha ido pasando el tiempo, no es tanto lo que lo entierras Empeoraba. a tu hijo. Claro, no es ese momento, sino cuando van pasando los días y él no entra por la puerta o no se sienta en la mesa o va en su cuarto. Yo entré a su cuarto después de un mes y medio más o menos recién. No podía entrar a su cuarto. Hablaba con él. Y al otro día que lo enterré a mi hijo, me pasó algo, no sé, que yo creía que me estaba volviendo loca. La llevé a mi hija a los scouts porque ella me dijo, ellos eran scouts. Entonces me dice, mamá, quiero ir a los scouts el domingo. Pasó esto viernes. Lo enterramos a pares el sábado como a las 3 de la tarde. Y mi hija me dice, el domingo quiero ir a los scouts. Le digo, hijita, ¿cómo a los scouts? Me dice, quiero ir a los scouts. Entonces nos fuimos a los scouts. No sé cómo llegué, seguramente que tomé un taxi, no tengo idea. Y en los scouts de la Avenida del Ejército es como un agujero, ¿no? Es un agujero sí, que está ahí. Entonces la dejé a mi hija y llegué en San Francisco. O sea, la parte de la película, me acuerdo que yo estaba en San Francisco. No sé si me fui en taxi, me fui a pie, no sé. Me acuerdo que escuché un poco la misa y me salí y una amiga me llamaba, pero yo lloraba todo el camino, lloraba y lloraba, ¿no? Entonces llegué a los scouts para esperar a la Belencita. Y estaba mirándola a mi hija cuando, ma, me dijo, el Fares, porque él siempre me decía, ma. Entonces yo volqué. Claro, no estaba, ¿no? Y dije, Dios mío, me estoy volviendo loca. No, porque era su voz, o sea, él estaba ahí. Con el transcurso del tiempo, ya cuando estudié esto del duelo, evidentemente ellos están todavía ahí porque tampoco saben qué les está pasando, ¿no? Entendí, o sea, eso que me pasó, que yo pensé que me estaba volviendo loca, pero en realidad era él que todavía estaba ahí trascendiendo al otro mundo, ¿no? Fue igual muy doloroso, entonces yo miraba y decía, ¿está o no está aquí? Porque no entendía lo que pasaba. Y así han ido pasando los días.
Yo seguía trabajando de comunicadora, no me arreglaba, obviamente, no me peinaba, iba así con un buzo a trabajar. Ahí tuve un jefe que me entendió mucho, que me permitió que pueda marcar a las 8:30 y a las 12:30 durante 10 días, pero no trabajaba. Entonces solamente iba, marcaba y me iba. Si me preguntas qué hacía esos días, no me acuerdo. Si me preguntas si comía, no me acuerdo. Solo recuerdas el dolor. Solo recuerdo el dolor. O sea, no me acuerdo qué otras cosas hacía. Sé que mis hijas querían sacarme de la casa, porque también ya estaba en vacaciones, ¿no? Y me querían sacar de la casa para que yo no esté ahí. Entonces las acompañaba, creo que yo era un zombie, muchas cosas no recuerdo. Un zombie, eso define bien, es como que estabas muerta en vida. Exacto, y además que yo quería irme, ¿no? Y ahí empecé a sentir, cuando miraba a las mamás con sus hijos, yo sentía mucho dolor dentro de mí. Y creo que en esos momentos sí las odié, sí odié a Dios. Todas las semanas bajaba a verlo a su tumba con 18 rosas, todas las semanas durante unos 3 años más o menos. Hasta que Belencita me dijo, mamá, ya no quiero ir al cementerio. Entonces ella jugaba cuando íbamos al cementerio y un día el cielo estaba celeste, me acuerdo. Yo hablaba con Fares y miré el cielo y vi un ángel, o sea, textual, yo lo vi al ángel y claro, crees que estás loca, ¿no? Entonces me agaché y volví a ver y ya no estaba. Y le digo, ¿viste el ángel que había? Y Belén, no, mamá, no. Y claro, crees que ya te estás enloqueciendo, ¿no? Pero es el dolor en realidad, es el dolor que te rompe el alma, creo. Claro. No. Pero también son señales de, y ver el ángel te dio un poco de paz, te dio un poco de consuelo, ¿no? Poco a poco yo... ¿Cómo ha empezado a cambiar la cosa? Cerca de la tumba de Fares había habido, o sea, digamos, estas son las filas, ¿no ve? Esta es la tumba de Fares y como que en esta otra fila había habido una mamá que había sabido ir porque su hija también falleció. Y ella se me acercó un día, ¿puedes creer? Se me acercó un día y me dice, es tu hijo, ¿no? Porque solamente decía, Fares, en la tumba de Fares está Fares Cecilio Cárdenas Vallejos, músico y soñador. Nada más dice en su tumba de Fares y hay un órgano. Y me dice, ¿es tu hijo? No, me dice. Y yo, sí, le digo. ¿Y de ti? Le digo, es mi hija, me dice. Y nos abrazamos y lloramos las dos. Ay, qué fuerte. Pero ella ya la había perdido más antes que yo. Entonces me dijo, ¿qué pasó? Y le conté. Y ella me contó su historia de su hija también. ¿Cómo era? La historia de su hija fue que la habían matado en el Alto. Pero me dice, yo enloquecí tanto, me dice tanto que cuando la encontraron a mi hija, me dice, yo pude enterrarla aquí. Llegué a mi casa, me dice, y me deshice de todo. No me he quedado, me dice, ni con un gugú de mi hija. Y le dije, ¿por qué has hecho eso? Porque lo mío fue diferente, ¿no? Entonces le dijo, ¿por qué has hecho eso? Y me dice, no, tengo tanto dolor. Me dice, yo quisiera tener por lo menos una polera de mi hija. Entonces ahí nos abrazamos. Y ella me dijo, ¿sabes? Te voy a regalar un libro que se llama Violetas en la ventana, se llama. Es un libro que tú vas regalando a las personas que van perdiendo un ser querido. Es un libro así, grandote, en espiral. Pero no teníamos una fecha de vernos, digamos, ¿no? Y después nos volvimos a encontrar y ella me lo pasó por PDF el libro. Y así nos encontrábamos alguna vez, pero ella así llenaba su tumba de su hija de flores, así bello. Y yo llevaba mis 18 rosas. Y después ya no la volví a ver más, hasta pasado un año, creo. Nos volvimos a encontrar. ¿Cómo estás? Yo ya estaba un poco más tranquila. Ella también. Y me dice, te cuento que me he separado de mi esposo. ¿Por qué? Le digo, porque ella tenía otra persona, me dice. O sea, no me entendió el dolor
no, o sea, ella piensa que él no entendió el dolor que ella llevaba, ¿no? Que al final es un dolor de los dos. Y se separó de su esposo. Permítenos robarte unos segunditos de tu podcast, Doy Fe, porque tenemos una excelente noticia que compartir contigo y para ello estoy con nuestro productor Miguel Guzmán. Miguel. Marcelo, todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche estaremos en señal abierta por Palenque TV. Así que los esperamos. No se olviden, podcast Doy Fe en Palenque TV, todos los domingos a las 8:30. Ya estamos en señal abierta, Miguel, es un gran logro, realmente estamos muy felices y queremos agradecer a Verónica Palenque por abrirnos esa casa televisiva. Estamos de fiesta en Doy Fe y ahora sí, sigue con tu entrevista. Y es muy común que pase eso, ¿no? Cuando hay estos problemas. Tú que ves ya ahora, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero seguramente una de las cosas que cuando uno pierde un hijo es precisamente eso, la separación, ¿no? Amparo Vallivian, que estuvo con nosotros, nos contó que él sufrió la muerte de su hermano, no de sus papás, ¿no? Pero que obviamente ella decía, la muerte de mi hermano ha llevado a sido tal, o sea, ha muerto, era un próspero profesional, murió y definitivamente eso ha generado o ha causado, ha sido la, digamos, sí, principalmente la causa principal, entre otras, de la separación de sus papás, ¿no? Eso es bastante común, me imagino también, ¿no? Que el dolor es como que... Es que ¿sabes qué pasa? Que yo entendí, pero entendí tanto después, que cada uno lleva su dolor como puede a cuestas. O sea, mi Belén no va a llevar el mismo dolor que Séfora, o que yo, o que mi hermano, o que mi mamá, no. Cada uno lleva su duelo de diferente forma. Y además es por la experiencia de vida que tú tengas. Todos podemos tener un duelo sano, todos, porque tenemos la capacidad de ser resilientes, ¿no? Pero no todos desarrollamos esa capacidad, no todos la desarrollamos. Entonces, por eso te digo, si yo hubiera sabido todo esto, que ahora sé, cuando yo estaba pasando el duelo de Fares, por seguro que hubiera sido mucho más sano, no hubiera perdido la vista, yo estaba a punto así de quedarme ciega, porque lloraba mucho, porque solamente veía mi sufrimiento. Y alguien vino un día de esos y me dijo, Tati, las chicas. Y es como que dije, wow, ¿y mis hijas? Yo así no, me perdí de la vida, me perdí del mundo. Y empecé recién a verlas a mis hijas. Y por eso te digo, yo creo que el duelo de mis hijas también ha sido muy diferente al mío. Tal vez entendiéndome un poco, pero tal vez no lo sé. Pero ahora, digamos, cada una hemos aprendido a vivir con Fares ausente. Y una cosa que nos ha ayudado mucho a las tres, muchísimo, ha sido hablar de él. ¿Y te acuerdas, mami, lo que hacía el Fares? Así no, a un principio me dolía, me chocaba. Y después se nos ha sido muy normal. ¿Y te acuerdas lo que hacía? Y este malcriado lo que hacía. Entonces, esas conversaciones creo que han sido muy sanadoras a las tres, porque ves, te enfocas en lo bueno, pues ya no te enfocas en lo malo. En lo triste, claro. En lo triste. ¿Te acuerdas? Y mira cómo es que realmente como tú dices, ¿no? Todo tiene un trayecto y yo creo que viene de la mano de Dios, de un poder superior, algo ahí que mueve todo. En la pandemia, Séfora me llama y me dice, mamá, van a pasar el video de Fares, de Jesucristo Superstar. Súper, le digo. Y puedes creer que pasa en el video de Jesucristo de los chicos que habían actuado en Jesucristo Superstar. No había el Fares, o sea, vimos todo. Y le digo, la llamo, che, no hay nada. Y me dice, mamá, sí, me dice, no sé qué ha pasado. Cuando termina el chico de hablar, qué sé yo, cuando ponen en memoria de Fares. O sea, han hecho como una segunda parte en el video y todo en esas escenas donde había actuado Fares. Y al terminar le pusieron en memoria de Fares, porque su profesora lo amaba mucho, como cantaba tan lindo él. Entonces le habían hecho ese video, que después con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que había sido uno de sus compañeros de curso que ayudó mucho a hacer este video. Entonces ya te puedes imaginar, así otra vez la lloradera, otra vez nos pusimos mal y otra vez, pero ya habíamos avanzado, ¿no? Ya era el 2020, habían pasado ya 6 años, yo ya estaba con la clínica empezando a hacer estos temas de desarrollo personal y
Claro que lloré, de verdad, me emocioné mucho de verlo a mi hijo, porque como que lo ves ahí actuando para ti, y siempre íbamos a darle porras, ¿no? Éramos las gritonas y qué sé yo. Y ahí que entendí que ya él era parte de mí, porque tuve un sueño con él, justo antes de la pandemia, donde él se paraba en mi puerta, y según yo estaba despierta, ¿no? Y él se paraba ahí en la puerta con su uniforme de colegio. ¿En qué colegio estaba? En el Ave María. Entonces empezó a acercarse y se perdió acá. Y claro, yo me moví. Se perdió. Y se perdió aquí, en mi corazón. En tu corazón. En mi corazón. Se perdió ahí. Qué lindo Entonces mensaje. yo me moví. ¿Te das cuenta el mensaje Sí, ahí? sí, Mamá, ahí estoy entendí. en tu corazón. Recién entendí. Recién, después de tantos años, recién entendí eso. O sea, vivo en tu corazón, estoy ahí. Qué hermoso, un milagro realmente, el regalo de Dios, ese sueño, qué lindo. ¿Verdad? Ahí entendí. Y ahí te ha dado cosas. paz, ahí entendiste. Ahí entendí, ahí recién, digamos, o sea, venía a la clínica del Alma Fares con todavía mucho dolor, ¿no? Mío, tal vez mucha culpa, tal vez, no sé, yo decía, pues, no he sido esa mamá que él quería, ¿no? Muchas incógnitas en mí que se quedaron. Y ese sueño fue como, a ver, mamá, tranquila, estoy aquí, no me he ido. Estoy aquí, en tu corazón, aquí estoy. Y no, entonces No, échale ganas más o menos. Pero no sabes cómo me ha costado entender eso, ¿no? Yo quería mostrarles un tríptico muy lindo que nos ha hecho llegar Tatiana, y es la Clínica del Alma Fares. No sé si se ve. La Clínica del Alma Fares. Este es un poco, yo veo que esto es un poco la gasolina, o sea, la muerte ha sido la gasolina, el luto, el dolor ha sido la gasolina para que tú emprendas esta clínica. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de formación de la Clínica del Alma Fares, que lleva el nombre de tu hijo. Sí. Yo decía, tiene que haber algo que un poquito en este mundo sea como esa arenita que cambie a la humanidad, tocar las almas de las personas. Te cuento que a mí siempre me ha gustado mucho leer, ¿ya? Y cuando yo leía, o sea, siempre me compraba los libros de Luis Hay, no sé si los conoces. Entonces yo quería acabar esa noche, Yeah. ¿no? Pero entonces yo siempre me compraba y mis hijos me miraban. Entonces cuando íbamos a las ferias del libro me decían, mamá, compranos libros. Así, yo, ¿por qué? ¿No? ¿Para qué? Yo más o menos. Entonces empezaron ellos. Séfora y Fares han leído muchísimo, muchísimo, pero yo no me daba cuenta que, o sea, ellos veían en mí, pero claro, yo estaba en otra onda, ¿no? Yo quería leer mis libros y bueno, entonces a ellos les gustó mucho leer. Eso, hasta el último momento, creo que Fares sí lo siguió haciendo. Entonces, eso fui cultivando yo en mí. Entonces entendí muchas cosas, pero muy, muy superficialmente. Entonces, antes de que Fares fallezca, más o menos el 2012 o 13, yo pensé hacer un movimiento del amor. O sea, un movimiento donde realmente se trabaje en lo que es la esencia del ser humano, el querernos a nosotros, el respetarnos, qué sé yo. Empecé, pero estaban ahí las ideas y como yo tenía que trabajar, entonces no le daba mucho entusiasmo a la idea. Cuando Fares muere, yo veía mis libros, pero no los tocaba, estaba todo ahí intacto, hasta que fue ese sueño donde yo me levanté y dije, va a ser Clínica del Alma Fares. Todavía todavía no me había soñado con Fares, todavía no, sino que yo un día me levanté y dije, va a ser Clínica del Alma Fares, ya no va a ser Movimiento del Amor. Listo, y dije, va a ser clínica. Y empecé. Clínica del Alma. Del Alma, Fares. Entonces dije, o sea, en un libro yo leí que la única forma que tú tienes para poder ayudarte es ayudando a otra persona. Entonces yo dije, voy a hacer solo terapias de duelo. Y empecé con las terapias de duelo. Porque al yo escuchar a la otra persona, obviamente primero yo, así se me hacía un nudo el corazón, empecé con las terapias de duelo. Y como soy comunicadora, mis amigos empezaron a enterarse que yo hacía eso. Entonces empezaron a entrevistarme, ¿no? Entonces me llevaron a varios medios para que yo hable de diferentes temas y que no sé qué. Y ahí empecé. Yo jamás he pensado tener, digamos,
un equipo, ahora tengo un equipo, somos 3 personas que trabajamos. Nunca pensé hacer talleres, ahora los hago. Nunca pensé en hacer un acompañamiento a grupos grandes, no lo pensaba, ahora lo hago. Entonces como que fue creciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Tenía sí el grupo creo que el de 2016 ya abrí el grupo del Facebook y del WhatsApp. Sí tengo un grupo en el WhatsApp donde mandamos todos los días mensajes positivos. Y ahí empezaron a llegar algunas personas que también habían pasado estos momentos duros. Por ejemplo, he conocido a la mamá de la nena que perdió la vida en el colegio Domingo Sabio. Me he podido contactar. Esa persona que estaba en cabeza una góndola. Exactamente. Exacto, Lamentablemente, un accidente que la niña sacó la cabecita y qué sí. dolor más fuerte, ¿no? Sí, me contacté con ellos, me contacté con una mamá que ha perdido a sus 2 hijos y al siguiente mes al esposo. Me he contactado con otras mamás que por temas de enfermedad también han perdido a sus hijos. Me he contactado con mamás y papás que de alguna manera han perdido a sus hijos en temas violentos. Y ahí no, ¿sabes qué? Es increíble cómo tú vuelves facilito a ese día. O sea, yo increíblemente vuelvo a ese día, ¿no? Pero ya la perspectiva de poder ver las cosas es totalmente diferente, ¿no? Si bien lloro, como me has visto ahora, te puedo hablar de Fares muy bien, muy tranquila, hablar de la clínica, porque creo que son pasos que he podido ir dando de a poquito. No es fácil, es un proceso muy difícil, muy doloroso, pero que también tiene así esas cositas bonitas, ¿no? De encontrarte ese ángel en el cielo, o que alguien te hable de esta señora que me hablaba de su hija con tanto amor, o aprendizajes que he ido teniendo durante mi vida, ¿no? Hablar con otra persona que ha sufrido lo mismo que tú es terapéutico, ¿no? Sí, porque se entienden mucho. Lloran juntas. Aquí tengo una carraspera. Creo que necesito un Refrianex. Un resfriado. Me parece súper. Además, estamos en invierno. Entonces realmente sí, además, ola de frío, no sé qué, está aquí en el último tiempo y realmente el Refrianex ayuda. Tú tomas Refrianex y el resfrío ya fue. ¿Tomas Refrianex? Tomo, pues yo soy fiel. Muy bien, muy bien. Laboratorios pagó. Tomo el Refrianex y el resfrío ya fue. Excelente, qué buena, de verdad. Bien, continúa. Entonces un poco la terapia es esa, ¿no es cierto? Llevar adelante hablar con la gente, ¿no? Y además hay una cosa que es fundamental en lo que haces, creo yo, ¿sabes? O sea, a ti no te la pueden charlar porque tú tienes un testimonio de vida con respecto a eso. O sea, uno creo que puede ayudar a las personas cuando estás, o sea, tú me dices que yo te voy a ayudar escuchándote cuando tú has vivido la pérdida de un hijo, de la forma en la que se ha ido Fares. Yo no tengo tanta autoridad como tú tuvieras si fuera al revés. Tú tienes la autoridad, ¿por qué? Porque tú lo has vivido, tú lo has sufrido en carne propia. Y tú lo has superado. En la medida que se puede, porque el dolor va a quedar siempre, vas a extrañar siempre a tu hijo. Pero sí lo has superado, ¿no? ¿Cómo ha sido esa superación? ¿Cómo ha sido el momento que has dicho, bueno, y obviamente en qué medida la Clínica del Alma, Fares, ha ayudado a eso? ¿Y cuántas personas has ayudado hasta ahora? Wow. Personas así, no sé. En el grupo del Face tenemos como 2,000. Creo que para mí es así, cuando aumenta un hito no sabes la felicidad que tengo. Como te digo, ha sido, creo, un proceso... 2,000, mira. Sí, ha sido un proceso muy lento. Para mí ha sido un proceso súper lento. Claro, son 10 años, ¿no? Son 10 años. 10 años, o sea... Sí, son 10 años, claro. Imagínate multiplicando por los días y multiplicando eso por las horas que han ido así años. Pasando unita a unita. Creo que he aprendido a amar, por fin. Creo que he podido aprender a amar, a cuidar mi boca, de verdad. Creo que era eso. Esa persona era muy gritona, te sacaba nomás así palabras de mi boca. He aprendido lo que es la empatía. Después de mucho tiempo, cuando he podido escuchar a otra persona que pasaba lo mismo, podía ser la pérdida de un abuelo, podía ser la pérdida de un papá, podía ser la pérdida de un hermano. Y bueno, más con las personas que han pasado lo mismo que yo, ¿no? Entonces ahí, igual que ellas, yo lloraba igual que ellas, no solamente
empatizando por esa pérdida, sino porque, como te digo, yo facilito me voy ese día, ¿no? Yo creo que cuando perdí a Fares me pasó algo que es no encontrarte, ¿no? Es como pararte en un camino y no saber si vas a ir adelante, atrás, a un costado o al otro. O sea, no sabes, estás perdido. Mira, Fares se fue el 5 de diciembre. En mayo del siguiente año yo trabajaba en el Servicio Nacional de Riego y trabajamos con los japoneses, con los de JICA. Mi hijo estaba reuniendo, quería ir a Japón porque había algo de los scouts. Y puedes creer que yo fui a Japón, estuve todo el mes de mayo en Japón. Y creo que ese fue un umbral que me abrió la vida. ¿Por qué? Porque yo ya estaba a punto de volverme loca. Si alguien me hubiera dado, no sé, droga o alcohol, o sea, seguro que mi vida hubiera sido diferente. Pero cuando viajé a Japón, vi la vida, o sea, en ese lugar tan maravilloso. O sea, yo sentía que él estaba conmigo primero. Y cuando empiezas a hablar con las personas allá y ves su forma de vida que es tan diferente a la nuestra, además hasta sus dioses son tan diferentes, entonces ahí fue como que hice un clic y dije, es que ya no puedes estar sufriendo tanto. Y volví renovada, de verdad, yo me sentí mucho mejor allá. Pero tal vez mi entorno, mi casa, mis propias hijas, otra vez volví al dolor. Pero se me quedaban algunas cosas importantes de mi viaje, ¿no? Por ejemplo, un monje que nunca hablaba con nadie nos aceptó entrar ahí a su templo y se me acercó y me dijo, tu hijo está bien, tranquila. O sea, yo no le dije nada. O sea, ninguno de los que estábamos ahí dijimos nada, porque además era un monje que no hablaba. Y me dijo, tu hijo está bien, tranquila. O sea, es como que, a ver, ¿dónde estás, no? Y yo me quedé loca. Entonces, ahí fue, digamos, creo, el inicio de lo que ya iba a venir más adelante, pero por eso te digo, fue un proceso demasiado lento. Muy lento, muy lento. Y ahora que veo, digamos, las personas que nos siguen, las personas cariñosas que nos hablan, las personas que me encuentro en la calle y me agradecen, por ejemplo, para mí realmente es que no, de verdad fuiste tú, no fui yo. Otra vez yo simplemente soy un instrumento. Instrumento de Dios para esto. Y además, claro, de haber agarrado el dolor y todo esto de una cosa tan dura como propósito, ¿no? Es una maravilla. Yo te admiro. Felicidades. Pues por eso mismo, en este momento estamos compartiendo con nuestros seguidores, con las personas que nos ven, la dirección. No te pregunto así, está ahí para que lo escriban a Tatiana, para que ella pueda guiar, porque estoy seguro que esto puede estar llegando a 1, a 2, a 3, a 1000 también personas que han pasado o están pasando, están sufriendo el luto por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un hijo, ¿no? Yo quería preguntarte para darles un poco más de datos, ¿cómo, digamos, es una terapia lo que haces con las personas? ¿Qué fases tiene esa terapia? ¿Cómo es? Ay, bueno, yo siempre les digo, en realidad todos deberíamos ir a terapia. Claro. Todos deberíamos ir, porque cada uno tenemos una historia de vida y de verdad que todos estamos rotos, ¿no? Entonces, la terapia de duelo sí tiene varias fases y además en varios días, ¿no? A veces yo quisiera hacer, te juro, la terapia todo un día para que realmente ahí mostremos todas las emociones, pero no es saludable. Pero sí, por lo menos 1 hora, 2 horas, donde las personas saquen eso, ¿no? Saquen ese dolor. ¿Cuáles son las fases, por ejemplo? Tenemos primero la fase del shock, ¿no? Donde, o sea, no crees, ¿no? O sea, no te está pasando a ti. Entonces, como que te sientes ahí en shock, ¿qué pasa? Muchas personas también ocultan esta fase haciendo los trámites administrativos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está la funeraria? ¿Qué sé yo? Entonces, ocultando su dolor. Otras personas se destrozan llorando, otras personas se desmayan. Entonces, es un shock, porque además que, como dice la biodescodificación, tú llegas a tener un momento inesperado.
O sea, no esperabas que te pase esto a ti. Entonces, realmente es un shock y a veces lo vivimos en soledad. Este shock que yo he tenido con Fares, por ejemplo, ha sido sola, porque yo lo he encontrado, yo lo he visto y estaba totalmente sola. O sea, no había alguien que me sostenga a mí en este momento, ¿no? Entonces, la primera etapa siempre es el shock. Después viene la etapa donde un poco niegas lo que está pasando. O sea, no. O sea, esto no es para mí. O sea, No, a ver, esto no ha ocurrido realmente. o sea, esto es no un puede estar cuento, pasando. es irreal, es lo que también lo sentí Ahorita va a cuando entrar, ahorita va a venir, ¿no ahorita ves? va... O sea, apárate, es lo que me pasó Apárate. también a mí, ¿no? Después viene una etapa donde realmente tienes una rabia, o sea, que quieres destrozar a todo el mundo y ahí reniegas contra Dios, contra tus amigos, contra su padre, contra tus hijas, o sea, porque piensas que alguien tiene la culpa y que por lo que está pasándote, ¿no? Hasta la misma vida. Después viene una etapa de mucha tristeza, donde ya entiendes que el proceso ha avanzado, lo has enterrado, ya no está contigo. En esto, por ejemplo, es muy importante en los procesos de duelo que las personas que se sientan acompañados por familiares o amigos, aunque sea lo hagan en silencio, pero que la persona se sienta, se pueda sentir sostenida. Eso no lo sabes, no lo tienes, ¿no? A veces en silencio de verdad tú acompañas a una persona. Porque no sé si te ha pasado, pero cuando yo pasé el tema de Fares, cuando venían las personas a abrazarme, ¿no? A darme los pésames, así yo, o sea, no me abracen, no me digan, cállense, por favor, no quería yo escuchar nada, ¿no? Y pasa esto, ¿no? Y después lo entiendes también, ¿no? Que hay frases que a veces ayudan mucho en un proceso que estás pasando de duelo. Por ejemplo, la paz esté contigo, paz en tu corazón. No lo siento mucho, porque eso ya lo escuchas. O simplemente abrazarlos y que ellos sientan un poco esa fuercita que tú necesitas ese momento. Y después pasa que estas 4 etapas las puedes pasar en un día o las puedes pasar cada una en un tiempo. El shock sigue un mes, digamos. La etapa de la negación está otro mes. La otra etapa de rabia dura 3 meses. La tristeza, 6 meses, ¿no? Entonces, esas etapas, si bien pueden tener ese tiempo, en un día también las puedes pasar. Ese momento en que te viene otra vez el recuerdo, se las pasas toditas rapidito. Y poco a poco, con el tiempo, vas teniendo una aceptación. Porque de verdad que el primer año es lo más duro. ¿Por qué? Porque tienes que pasar su cumpleaños, tu cumpleaños, el día de la madre, el día del padre, fiestas especiales de la familia, Navidad, Año Nuevo, que él estaba y que ahora ya no está. Entonces, siempre les recalco y siempre pensando, la última vez que estuve aquí pasó los recuerdos, ¿no? Exacto. Entonces, el primer año siempre es el más duro, siempre. Entonces, yo les digo un duelo sano, de verdad, que dura de 1 a 3 años para que realmente te restablezcas, empieces a aceptar. Por eso es que en este año no se pueden tomar decisiones, no te puedes divorciar, no te puedes irte de viaje o vender tu casa. ¿Por qué? Porque tus sentimientos y tus emociones están a flor de piel. Entonces, cuando tú tomas una determinación así tan fuerte, de verdad que después dices, wow, ¿qué he hecho? Pero a veces es muy emocional. Entonces, el primer año siempre es muy, muy difícil. Actualmente los psicólogos dicen que el proceso de duelo debería durar 6 meses. Yo que lo he pasado no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo les digo no. Y les digo en las terapias, ¿no? En los cursos que hacemos, un duelo, el más duro es 1 año. Y de verdad que es súper lento. Así que ténganse paciencia, mucha paciencia. ¿Y cómo vas tratando tú con la gente, con los papás que vienen y te buscan? ¿Cómo vas tratando este proceso? ¿Cómo vas? Digamos, estas 4 etapas son fundamentales para que tú les ayudes a pasar. ¿Cómo es este tema? Sí, primero que hago un acompañamiento, ¿no? Primero los escucho. O sea, ¿qué ha pasado? Muchas personas incluso no quieren hablar del tema, ¿no? Entonces, como que se saltan cosas. Siempre los escucho primero, en la segunda sesión también los escucho porque ahí se dan cuenta de que es necesario sacar. Porque en esta primera es como si vinieran cargados con una mochila enorme.
y se van un poco más ligeros. Vienen y ellos mismos empiezan a expresar, pero es que ha pasado, pero es que yo hacía, pero es que no me entendía, pero yo me sentía así. Entonces vuelves. Y después ya empiezo yo. Les hago algunas preguntas claves. ¿Cómo era tu relación con el fallecido? ¿Vivías con él? ¿No vivías? Era ¿estaba enfermo? ¿No estaba enfermo? O sea, porque hay que saber cómo era esa relación con el fallecido, ¿no? Para que tú entiendas también, porque las personas cuando pierden un ser querido, de verdad que te deja mucha culpa, ¿no? Así sean tus padres, abuelos, tíos, siempre, pero es que yo podía haber ido, yo podía haberla llevado, no fuimos al médico, ese día justo no fui, o sea, cosas así que empiezan a salir de eso. Y después ya empiezo a trabajar etapa por etapa, de cómo te estás sintiendo, qué estás haciendo, y veo además de cuándo ha sido la muerte, pues. Porque hay muchas personas que como yo nos hemos quedado atascadas en el tiempo. Entonces, ¿cuándo es tu duelo? Hace 10 años. O sea, hace 10 años, le digo, sí, pero yo me siento así. Y es más, o sea, hay personas que siguen de luto. Entonces, imagínate, o sea, cada ayudas al persona, proceso digamos, de dejar el luto. Exacto. De dejar el luto, de superar. Y aprender a vivir con eso. Aprender a vivir con eso, porque no hay otra. Nosotros hacemos un taller que se llama, el primero se llamó Dejarte ir en paz para yo vivir en paz. Y creo que en esa frase pues entendemos mucho, ¿no? Yo realmente te dejo ir en paz para que yo también pueda vivir en paz. Y es un poco lo que te ha pasado con el sueño del corazón, ¿no? Es un poco, siempre voy a vivir en tu corazón, pero me voy en paz y quédate en paz, ¿no? Ese es el proceso clarísimo, ¿no? Así fue. Wow, qué lindo. Mira, antes quería que sigamos en esta conversación. Haces también especializada en biodescodificación y códigos sagrados. ¿Qué es esto? Explícanos un poco. Claro que sí. La biodescodificación es una parte que se estudia de lo que es la holística y que trabaja mucho con el tema de las emociones. O sea, dice que todas las enfermedades que nosotros nos generamos vienen de emociones, que no las sabemos. En realidad las emociones no las manejas, las aceptas y bueno, las sueltas, ¿no? Entonces, esas emociones, por ejemplo, te pongo un ejemplo, una persona con cáncer. Una persona con cáncer es una persona que durante mucho tiempo ha alimentado un dolor, ¿me entiendes? Un dolor que no era físico, sino era espiritual. Era emocional, lleva mucho resentimiento. Son esas personas que van pasando la película una y otra vez, ¿no ve? Ese día la señora que me ha insultado estaba vestida así, me ha dicho esto, era tal hora, llovía, hacía sol, o sea, la tiene en la película tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Vas resintiendo. El resentimiento viene de la palabra resentire, que quiere decir volver a sentir. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, tú vas volviendo a sentir lo que has sentido en ese momento. Entonces, si yo no soy capaz de perdonarme a mí misma por haber juzgado la situación que he pasado, entonces me enfermo. O las personas que les duelen las rodillas, no sé si has debido escuchar, muchas personas ahora les duelen las rodillas. Yo. ¿Así? Yo. Mucho orgullo, ¿sí? mucho orgullo. Y además te cuento que se parte el cuerpo en dos. Tu parte derecha es tu parte masculina y tu parte izquierda es tu parte femenina. Hay que ver si es la parte masculina o la parte femenina, ¿no? Entonces, ahí vas entendiendo muchas cosas. ¿Por qué? Es la rodilla izquierda. A izquierda. Mamá. Siempre vas a empezar por mamá. ¿Cómo va la relación con mi mamá? Si no está mamá, ¿cómo está la relación con mi esposa? Si no es la esposa, ¿cómo está mi relación con mi jefa, con mis hermanas, con mis amigas, con la pareja? ¿Me entiendes? Lo femenino en ti. Y lo que es derecha es lo masculino en ti. Entonces, siempre se empieza por los papás. ¿Cómo está papá? ¿Cómo está mamá? Ah, listo. ¿Por qué mi rodilla? ¿Qué momentos? ¿Ha pasado algo? La biodescodificación te ayuda mucho un poco en trabajar. Por ejemplo, el tema del duelo. Ha habido un bioshock, se llama en este caso, que ha sido muy duro. No lo esperabas, ha venido repentino, pero además lo vives en soledad, ¿no? Puede ser, digamos, una enfermedad que a veces te dice el médico, te lanza y vos no estás preparado, listo, ya te enfermaste más de lo que estás.
Puede ser una pérdida, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de un amigo, o sea, cualquier circunstancia que tú la puedas vivir en soledad. Eso trabaja mucho la biodescodificación, además que la biodescodificación también trabaja lo que es el proyecto O sentido. sea, un poco, pero digamos, ¿con esto puedes curar un cáncer? Claro, Se claro, puede, porque ¿no? todo está acá. O sea, acá O sea, es está. como desanudar. Como, Claro, como- vas desanudando esos nudos que nosotros nos hacemos y que no queremos entenderlos. Ah, no, esto es para otro capítulo. Sí. Yo tengo que comprometerte para la próxima, porque te cuento que Miguel ya nos dice el productor que Ok. se ha acabado el tiempo. Lamentable. Mira, ni siquiera te he presentado, ha sido así un capítulo en el que me he quedado. Con muchas Te admiro, gracias. te admiro, amiga, de verdad. Sigue con este proyecto, sigue curando este corazón de la forma que lo estás haciendo, ayudando a otras personas que han pasado por lo mismo que tú. Con esa autoridad, además de, yo esto lo he vivido y te puedo ayudar porque yo he pasado por lo que estás pasando. Es la empatía que decías que has desarrollado. Así que realmente muchas gracias, un gusto. Mi Y bueno, querido Marcelo, que Dios te gracias bendiga a y ti. que sigas adelante. ¿Ah? Gracias a ti, para mí ha sido un gusto. Y una cosa que he aprendido en este proceso, de verdad que todo pasa. Ahora depende de cada uno cómo pasa esto. Claro, claro. Y además, otra cosa que me quedo, ya que y estoy fascinado, es con que uno tiene que aprender a vivir con, ¿no? O sea, que sea menos doloroso, sin dejar de sufrirlo de repente, ¿no? O sea, porque ahora lo hemos visto, tú te acuerdas de Fares y lloras, ¿no? Pero ya es de otra forma, ¿no es cierto? Ya es además porque sabes que Fares está en tu corazón. Así es. Muchas Amén. gracias. No, a ti, gracias, gracias, gracias. Y gracias, me ha encantado, ¿no? Y un saludo a Henry Pers, que ha sido quien ha sugerido que vengas. Y sé que Henry ha sido importante en el proceso, ¿no? Esa parte me A ver, faltó. Dale, contanos rapidito. Claro que sí, Henry, lo he conocido a través de una amiga muy querida que ya vive fuera del país y me lo sugirió Henry. Entonces yo tomé el teléfono y hablé con él. Tuve unas sesiones de coach con él, donde un poco trabajé el tema de poder armar un álbum de fotos con mi hija menor, con Belén, que también nos ayudó mucho a sanar. De verdad, esa etapa ha Un sido... álbum de fotos. Sí, hicimos un álbum de fotos, imprimí muchas fotos que yo no quería ver mucho de la computadora, pero eso armamos con Belén y fue también una parte muy sanadora de nuestro Es proceso de enfrentar duelo. el dolor, verlo, ¿no? Y Ahí. cambiarlo, Ahí. sentirlo, ¿no? Qué lindo, qué maravilla. Bueno, muchas gracias. No, a ti, Marcelo, y un saludo también a nuestro Henry. Saludos a Henry, un abrazo. Gracias a La Cascada y a Laboratorios Bagó por su apoyo publicitario. Gracias, Tatiana, por dar fe de estas historias maravillosas, de esa historia maravillosa en realidad, que ha sido una que nos has compartido y que ocurren pocas veces en la vida, pero que nos marcan para siempre. Este fue el episodio de esta semana de Doy Fe. Si es que te ha gustado, por favor, danos like, comparte con tus amigos y además pon una reseña, pon ahí un comentario, ¿no? Porque seguramente vas a tener mucho y seguramente mucha gente te va a llamar también, ¿no? Este es el adelanto de nuestro próximo episodio. Bueno, el yoga hoy está asociado más a un bienestar, que también es, pero en ese tiempo era asociado a algo más espiritual, si quieres, ¿no? Entonces, sí he buscado mucho y después, bueno, ha ido de la mano con encontrar el teatro, ¿no? Que es un espacio donde igual Ahí encontraste, ¿no? Sí, un poco. Quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen. Mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Gracias, Tati. No, Gusto gracias verte, a que ti, sea la Marcelo. última vez. Quedamos. No. Cuando ¿No? tú quieras, estoy acá. Soy Marcelo Tedeschi y este fue el episodio de Doy Fe. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Mandarina, papaya, lima, limón, piña, durazno, también guaraná, pomeloneus, fresoda.